Está empezando la clase, ¿no? Buenas tardes, amigos. Me presento, mi nombre es Jonathan, soy el técnico superior encargado de impartir este gran curso. ¿Ya? Nada más. Entonces, primeramente vamos a hablar de los elementos que componen para poder armar un tablero industrial, en la cual se les está facilitando, a todos ustedes se les va a facilitar el material, se les va a facilitar los botones, los pilotos y también lo que son los conmutadores, pulsadores de emergencia. ¿Ya? Y seguramente aquí ya vas a colocar ese dato, cada uno se les ha facilitado. Entonces vamos a describir el material que ustedes tienen. Tienen contactor, disyuntor, terminales DIN y cables. Vamos a comenzar a describir uno por uno para que ustedes aprendan cada componente y podamos así utilizarlo bajo el criterio y bajo la simbología. Entonces, bajo ese criterio, estimados amigos, me parece importante poder comenzar directamente por lo que es un contactor. Vamos a hablar de los contactores. Vamos a ver que un contactor, en la página número 4, un contactor siempre va a tener conexiones en la cual vamos a dividirlo en dos grupos grandes, sistema de fuerza y sistema de mando. Entonces es importante que cuando ustedes hablen de un contactor, sepan que este contactor se divide en dos grupos. La parte de arriba 1, 2 y 3, o también llamado L1, L2 y L3, o también llamado 1, 3 y 5, es la parte de la energía principal que va a ingresar. También se llama energía de fuerza. ¿Por qué? Porque esta alimentación de fuerza es la que directamente llega acá desde un térmico, por ejemplo, un térmico tripolar, y desde aquí va a salir con T1, T2, T3 o 2, 4, 6, va a salir directamente hacia una protección y de la protección al motor. Entonces, lo que hace el contactor es prácticamente cuando enclava, esos interruptores que son independientes se cierran y da paso a que estos tres de acá energicen al motor, no sin antes contar que va a existir una protección, en la cual esta protección va a ser el relé térmico, que lo vamos a adicionar a estos tres de aquí también de fuerza, y ya después vamos a estar hablando. Lo importante es que tú entiendas que únicamente de acá, este T1, T2, T3 también está expresado aquí abajo, T1, T2, T3, y directamente sale a la alimentación del motor. Bien, entonces antes de hablar de este elemento, sigamos hablando de este elemento. Entonces, como ya sabes que este es un interruptor abierto internamente, y al cerrar esto, lo que va a hacer es prácticamente cerrar los tres al mismo tiempo, energizamos y pasa la corriente. Se llama entonces elementos de fuerza y comprende estos tres, lo vamos a separar para justamente armar el circuito de fuerza. Ahora, cuando se acciona estos tres, estimados amigos, también se acciona, acá como puedes observar, un auxiliar normalmente abierto, que se denomina 13-14, pero esto ya no forma parte de la fuerza, sino forma parte del mando. Así también tenemos aquí una bobina que es A1 y A2, que va a formar también parte del mando. Así que un contactor se divide en ese tipo, en la cual lo vamos a llamar mando, auxiliar y bobina. Ahora puede haber otros contactores, como por ejemplo este contactor, que también tiene 13-14. La mayoría, por no decir todos, el 99% de los contactores, 99,9, tiene abierto, pero este va a tener aquí un NC y es aquí otro NC. Entonces tiene un interruptor y otro más aquí abajo. Comprende entonces dos auxiliares. Y los contactores también pueden cargarse más auxiliares dependiendo del circuito que necesitemos. Por ejemplo, acá tiene un elemento para que pueda vincularse y así pueda tranquilamente tener más auxiliares acá. Entonces ya vamos a ir utilizando también este elemento, se llama auxiliar. ¿Para qué? Para que tengamos más auxiliares tal como este. O sea, este auxiliar, si necesitamos más auxiliares, vamos a utilizar con esto. Pero ten en cuenta que esto se utiliza en el circuito de mando. Bien, entonces, quiero que sepas, para nosotros manejar el circuito de fuerza y cerrar y abrir, necesitamos energizar esta bobina de acá. Esta bobina me dice que es 220 voltios. Comentarte que la bobina
existen bobinas de 12 voltios, de 24 voltios. Las de 12 voltios son continuas, 12 voltios más o menos continua. 24 voltios es alterno. ¿Y para qué existirán estas bajas tensiones? Justamente para evitar una chispa eléctrica, para poder abarcar lugares húmedos, lugares donde existe riesgo eléctrico alto, en la cual las personas necesitan ser protegidas, o también porque la misma empresa o fábrica lo decide de esa forma. Incluso cuando se tiene PLCs también se utilizan este nivel de tensión, entonces dependiendo del requisito que se necesita en cada tablero. En este caso nosotros traemos a 220 voltios, quiere decir que si yo conecto esto a un enchufe, directamente esto lo que va a hacer, energizo 220 voltios y maneja todo el circuito de fuerza. O sea, una corriente pequeña por una bobina que está aquí envuelta, al energizar va a funcionar como un imán internamente y lo que va a hacer es enclavar y va a energizar otra corriente mucho más grande que va a manejar al motor. Entonces, esa estrategia hace que nosotros con una bobinita podamos manipular esta tensión grande. Bien, colegas, entonces ya sabemos que el sistema de mando está compuesto por una bobina. Vamos a llamarlo A1 y A2. Este, por ejemplo, no tiene, se ha volado ya su tapita, pero vas a encontrar de esa forma. Aquí está, A1 y A2, para que energices de esa manera. Es importante respetar este A1 y este A2, porque cuando hablemos de la simbología de este A1 y este A2, va a ser expresado de esta forma. La simbología de nuestro contactor, o también puede estar representado de la forma que vamos a ir viendo en cada circuito. Bueno, que es la misma, ¿no? A1 y A2. Otros se representan con una línea así, en diagonal, pero no importa. Lo importante es que entiendas que A1 arriba y A2 abajo. Cosa de que A2 siempre va a ir a neutro. ¿Listo? Ya te estoy adelantando eso. Cuando instales A2 hay que dejarlo para neutro. Ahora aquí podrás ver 1, 3 y 5, que justamente es esto, pues colegas, los de fuerza, 1, 3 y 5, y los de abajo sería 2, 4, 6. Entonces todo eso es de fuerza. Este 13, 14 es el auxiliar que, como ya sabes, pertenece al sistema de mando. Ahora hablaremos del auxiliar, estimado colega. Este auxiliar 13, 14, que como tú ves, generalmente en los contactores también tiene el nombre NO 1314, en la cual quiere decir normalmente abierto, normally open o algo así se traduce. De tal forma que nosotros, y algunas ocasiones no va a llevar NO. ¿Y cómo tendrías que saber si es en realidad este interruptor abierto? O sea, NO quiere decir que internamente hay un interruptor abierto y cuando energices la bobina se va a cerrar todo, incluso el sistema de mando. Entonces, ¿cómo yo supiera que esto esté abierto? Primero podríamos testear, ¿no? Hago un tester, obviamente va a estar abierto hasta que yo teste. Pero también hay otra forma y es por la forma del número. Siempre te vas a fijar en el segundo número, que es 3 y 4, ya que el segundo número 3 y 4 trata de contactos auxiliares abiertos. Por ejemplo, aquí tenemos otro. Y podrás ver que tenemos 53, 54 allá abajo y el de la derecha dice 83, 84, NO. Entonces ya sabes automáticamente que eso es abierto. Ahora este contactor también existen cerrados, o sea, cuando yo toco o cuando energizamos la bobina, perdón, esto que está abierto se energiza y se cierra, ¿no? O sea, va a pasar la corriente por aquí. Ahora, si tendríamos el caso de que tenemos cerrados, yo inserto esto acá. Entonces, al energizarse, ahí está, energizamos, imagínate, los que dicen NC son cerrados, que al momento de energizar se van a abrir. Entonces, tienes que fijarte también en el primer número. 1 y 2 siempre es cerrado. Puede ser 21, 22, 31, 32. Ahí está, en este caso, 61, 62 y 71, 72. Entonces, ya sabes que los auxiliares llevan por la derecha 1 y 2, son cerrados, y 3, 4 para que sean abiertos. ¿Qué más? Es importante también que cuando nosotros armemos un tablero, estos contactos normalmente abiertos de un contactor, lo vamos a ver aquí.
Por ejemplo, este es el esquema de fuerza y el esquema de fuerza está 1, 3, 5, 2, 4, 6, que prácticamente pertenecen acá, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Por eso se independiza el sistema de fuerza. Este es la protección o el disyuntor termomagnético, que lo vamos a ver prontamente, el relé y al motor. Entonces, como te dije, ahora, ¿dónde están sus auxiliares 13, 14, por ejemplo, de acá? Este 13, 14 lo vamos a ver en el circuito de mando, tal como te comenté, en la cual se recomienda que este 13, 14, hermano, siempre lo coloques y se utiliza para el autoenclavamiento. ¿Qué quiere decir autoenclavamiento? Quiere decir autoenergizarse. ¿Listo? De tal forma que nosotros, cuando pulsemos un pulsador, este es un pulsador. ¿Listo? Bueno, este es 1314, corresponde a este que está abierto. Cuando energicemos la bobina se va a cerrar y esto también se va a cerrar. Por tanto, algo importante también, que aquí tienes K1M. Este K1M corresponde al nombre de K1M, o sea, es del mismo contactor. Y aquí también te dice que es K1M. O sea, con este K1M vas a simplemente encontrar que le pertenece al contactor número 1. Ya vamos a estar cargando más contactores y tienes que tú saber identificar qué auxiliar es de qué contactor. En este caso no hay donde perderse. K1M, K1M y K1M. Esto corresponde a la bobina, el A1 y el A2. Entonces es importante que tú veas que arriba se está energizando A1 y el A2 puedes ver que es de neutro, ¿no? O de la segunda alimentación del disyuntor. Por tal motivo, colega, nunca debes mezclar. Hay otros colegas que, la verdad, como no interesa, como es sistema 220 voltios, no interesa el orden. Claro que va a encender aunque tú lo vuelques, pero cuando armemos circuitos industriales más difíciles o más complicados, puede ocurrirte un cortocircuito porque te estás confiando, incluso tú te puedes equivocar, así que mejor respetemos A1 arriba y A2 abajo. Por lo menos para este curso vamos a respetar. Este auxiliar, entonces, estimado colega, va a estar con este pulsador de marcha. Entonces ya vamos a ir conociendo ahora el siguiente elemento, que es el pulsador de marcha. El pulsador de marcha es este de acá, en la cual puedes observar que esta simbología trata de que está abierto, es un interruptor abierto, y me dice 3 y 4. Si doy la vuelta, ahí está 3 y 4, y también el color verde demuestra que es un pulsador abierto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto lo vas a instalar ahí, y que este contactor, este 13-14 que hemos hablado, va a ir directamente. ¿Cómo va a ir? Así pues, no, así de facilito, en paralelo, pla, pla. Entonces, esa es la forma de conectar, colega. No te compliques más la vida y es así como vamos a trabajar. Después, continuando con la explicación, miren, aquí tenemos un punto, un 4 y un 14, en la cual de estos dos puede salir un cable para que baje hasta la bobina. Ya les voy a estar explicando qué conviene que baje desde el 14 a la bobina. Conviene que baje tal vez desde aquí el 14 directamente a la bobina A1. La bobina se encuentra acá, ¿no? Conviene que sea el camino cerca, o tal vez convenga desde la tapa de tu tablero sacar toda una vuelta y llegar aquí a A1. Entonces, eso también es lo que hay que pensar. En este caso conviene del 14, ¿no? Llevar al A1. Entonces, eso es lo que hay que pensar. ¿No? Hay que recomendar de esa forma. Al igual que los neutros, ¿no ven? Plan, 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 toditos. Bien, entonces, el contactor también, aquí tenemos una parte en la cual el contactor no se debe comprar simplemente por el tema de qué bonito, este es más bonito y este no, sino que hay que comprar por el tema de la capacidad de corriente que lleva y la potencia. Por ejemplo, este motor, estimados amigos, podemos observar que acá me da una potencia de 0,75 kilowatts. Es que 0,75 kilowatts o 1 HP. Yo quiero dimensionar este motor y conozco estos datos, 0,75 kilowatts, 1 HP, y aquí también me da la corriente A
A quiere decir corriente. Me dice que es 2.02 amperios. Del voltaje a 380. Ahora aquí me dice voltaje a 220, 3,55 amperios. O sea, quiere decir cuando tengas una tensión trifásica 220, va a manejar más corriente. Cuando tengas una tensión 380, va a manejar menos corriente. Por ese motivo en las industrias es importante saber si es 380 o 220. Generalmente en todas las industrias ya tienen su transformador, etcétera, les dan 380. Es ya por normativa del FE que se les otorga esta tensión. Pero sin embargo, en el laboratorio vamos a trabajar a 220, porque aquí tenemos un sistema 220 trifásico, colegas, así que ese es el motivo. Pero es importante conocer cuál es el nivel de tensión. Y ahora, ¿cómo puedo conocer? Con el tester, pues puedes medir en el tablero las líneas trifásicas. La línea RST, las tres líneas vivas. Si te marca 380 va a ser 380, si te marca 220 va a ser 220. Ahora, si hay un cuarto cable que es el neutro, ya vas a saber que prácticamente va a ser 380 porque el neutro se combina con las vivas. Bien, entonces vamos a tener tres líneas y ya vamos a ver que con un capacitor vamos a compensar la tercera línea porque es aquí sistema 220 voltios. Entonces, al ser 220 vamos a trabajar con esta corriente máxima que el motor nos va a suministrar, pero las potencias se mantienen para cualquiera de las dos tensiones, los dos voltajes, ¿ya? Así que 0.75 kilowatts, vengo aquí, y aquí como podrás observar, me dice AC3. Este AC3, estimados amigos, es justamente para calcular motores, porque un motor no es que comienza a trabajar directamente. El motor necesita un torque al inicio. Entonces, cuando empieza a arrancar el motor, consume más corriente al inicio, a los segundos. ¿Qué tiempo tarda en consumir más corriente? Según el tamaño. Hay motores más grandes donde el tiempo de arranque es mayor. Puede ser 5 segundos en el que esté consumiendo más corriente en ese instante. Por eso se hace arranques estrella delta, para que la corriente de arranque sea menor. Se reduce entonces la corriente al hacer un arranque estrella delta, que también vamos a hacerlo. Entonces, para motores AC3 directamente leemos. Este contactor, entonces vamos a dimensionar por AC3 y podrás observar acá que tenemos lo siguiente. Acá tenemos I y PE abajo. I quiere decir corriente del motor y PE quiere decir potencia del motor. Podrás observar que aquí dice voltaje, 220 voltios. Este debe ser 380, no se nota, pero seguramente, y este 660 voltios. Entonces, a nivel industrial también existen estos tipos de voltaje. Y como les comenté, nosotros estamos trabajando a 220 voltios trifásico, así que voy a trabajar con esta columna. Esta columna me dice que esta corriente del motor va a trabajar hasta 25 amperios y va a manejar un motor hasta 5,5, ¿qué cosa? Kilowatt. Aquí también decía kilowatt. A ver, voy a fijarme otra de acá. Por ejemplo esta, ¿no? Que es la misma, 220 voltios, 12 amperios y hasta 3 kilowatts. Por ese motivo este es más grande y este es más pequeño. Este maneja hasta 5,5 kilowatts, como has visto, y 25 amperios. Y este maneja solamente hasta 3 kilowatts, 12 amperios. Entonces, nuestro motorcito nos dice que es 0,75 kilowatts. Y 3 kilowatts hace que este sea, que lo maneje por demás, ¿no ve? 3 kilowatts. Sin embargo, a nivel industrial tenemos el contactor más pequeño. Este es el más pequeño a nivel comercial, en la cual es el N109. Y podrás observar que el más pequeño es 2,2 con 9 amperios. Entonces, tranquilamente va a poder llevar el más pequeño. Ahora hay contactores más pequeños. Sí, hay contactores más pequeños, se les llama mini contactores. Pero no lo vamos a usar eso para motores, no es recomendable, colegas. ¿Listo? Entonces, a partir de este tipo de contactor, que es el más pequeño, 2,2 kilowatts, tendrías que recomendarlo o trabajarlo. Entonces, según la potencia, 5,5 kilowatts, por ejemplo, ya sería para motores hasta 5,5 kilowatts. Obviamente, según el tamaño del motor, de la potencia o también de la corriente, 9 amperios. Y tú sabes que este maneja hasta 3,55 por demás. Así que este es el contactor adecuado, colegas. Perfecto, entonces ya sabemos que el contactor va a soportar, va a manejar tranquilamente. Ahora me preguntan, ¿qué pasaría si
Si es el motor más grande y el contactor no ha sido adecuado, no ha sido adecuadamente dimensionado, lo que va a pasar es que se va a colar. O sea, ahí se va a quedar, se va a colar los contactos y va a haber también así un sobrecalentamiento por acá. No van a aguantar las pletinas y lo que va a pasar es va a quedar en desuso el contactor y no va a poder abrirse aunque tú pulses el botón de parada. Entonces ocurre un riesgo grande, ¿no?, de que tu proceso se dañe, te pierdas dinero también, ya que según el proceso vas a tener daños severos. Por ese motivo, el contactor debe ser correctamente dimensionado. Bien, ahora tenemos acá el relé térmico, en la cual este relé térmico también tiene acá su corriente. Entonces, este motor me dice que es 3,55 en 220 voltios, trifásico. Podrás observar que acá tenemos una escala, en la cual la escala me dice de 2,5 a 4 y de 4 a 6. La escala correcta tendría que ser para nosotros, para nuestro motor, de 3,55, de 2,5 a 4, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, pueden notar que su escala, acá me dice que es de 4 a 6. O sea, este relé térmico no me sirve para controlar este. ¿Por qué? Porque no tiene pues 3,55, el máximo es 4, o sea, desde 4 recién va a poder detectar. Ahora tenemos este segundo motor, en la cual igual aquí está, ven John, mira, fíjate a ver, aquí está delta y es estrella. En delta 220 voltios y en estrella 380. Para 220, entonces leemos el de la izquierda. El de la izquierda 220 y el de la izquierda, acá me dice 5,3 amperios y de la derecha 3,1. O sea, 3,1 amperios es para 380 en estrella, 5,3 amperios es para 220 en delta. O sea, la corriente es de 5,3. Y este, como maneja de 4 a 6, este es el adecuado para poder colocarle 5,3 exacto. Ahora aquí no hay pues 5,3, hay de 5 a 6. Entonces hay que calcularlo un poquito a este blanquito, esta flecha blanco, hay que hacerle llegar los 3,55. Entonces por ese motivo, tú cuando compres el disyuntor termomagnético, decile, necesito un disyuntor termomagnético de la marca, en este caso Chint, porque tiene que ser con el contactor de la misma marca para que coincida. Después le dices que la escala es de 4 a 6 para este caso. Para este caso tendría que ser dijimos que tenía que ser de 2,5 a 4, ¿verdad? Entonces se calcula por corriente, se tiene que colocar el calibre y después de ya tener dimensionado este elemento, como te dije que tiene que ser de la misma marca, estos tres deben entrar directamente al de fuerza. Hay que apretar bien, hay que estar seguro que tiene un buen apriete. Y aquí tenemos las salidas. Ahora estas salidas de acá igual tenían numeración. Si voy a buscar algo que tiene numeración. Este es relé térmico. Este es relé térmico, hermano. Podrás ver que tiene T1, T2, T3 y son justamente para las salidas de fuerza. O sea, lo que está saliendo de aquí directamente pasa aquí. O sea, en sí este relé térmico no está cortando la tensión que está pasando por acá, la corriente. No va a cortar nada, solamente van a actuar estos cuatro de aquí, nada más. No es que este relé térmico quiere decir que aquí la corriente va a cortar, eso es mentira. ¿Listo? Como por ejemplo, después de explicarte de aquí, este es T1, T2, T3, van a ir directamente al motor. El relé térmico se caracteriza por tener aquí auxiliares. ¿Listo? Aquí tenemos 95, 96, NC y 97, 98. Quiere decir que este 95, 96, automáticamente 90, 5 y 6 ya vas a saber que va a ser de un relé térmico. Y este 7 y 8 va a ser también de un relé térmico, pero esto es abierto y esto es cerrado. Cuando el relé térmico actúe por corriente, por sobrecorriente, cuando el motor sobrecargues, cuando exista alguna anomalía y este salte, lo que va a pasar es que este 95, 96 se va a abrir y este 97 o 98 se va a cerrar. ¿Listo? Entonces ya tenemos que ajustarlo a la reglita y aquí tenemos dos botones.
Este botón de stop, hermano, es como si tú tocaras este mismo botón. Este botón rojo, ¿no? Ya que cumple la misma función. Un rato lo paraliza el sistema nada más y después se restablece. Ahora este botón es importante porque cuando actúa este relé térmico, cuando salta, lo que va a pasar es prácticamente necesitas resetear todo el circuito. Si no reseteas, nunca se va esto volver a su normalidad. O sea, nunca se va a volver a cerrar y nunca se va a volver a abrir tal como te venden inicialmente. ¿Por qué? Porque ha actuado por corriente, ¿verdad? Ha superado la corriente. Ahora aquí tenemos un botón que se llama botón test, y este botón test justamente sirve para simular una corriente de falla. O sea, si yo toco este botón, ahí hay que presionarlo hasta el fondo, podrás ver que ha pasado una falla y esto ya no está cerrado. O sea, si traigo tester y lo testeo, ya está abierto y está cerrado. De tal forma que ya ha actuado y hemos simulado. Cuando armemos el circuito, yo voy a simular de esa manera para ver si en realidad está funcionando tus relés. Y tú también tienes que hacer eso cada cierto tiempo. Se recomienda, por ejemplo, cada 3 meses darle una testeada para que en realidad verificar que tu equipo está protegiendo a tu motor. Es importante eso, cada 3 meses, por favor. Ahora, ¿dónde está expresado este relé térmico? Este relé térmico está expresado aquí. Entonces, la parte de fuerza es estos 3 de arriba, que es estos 3 de aquí. Y estos 3 de abajo van a ser justamente estos 3 de aquí abajo, que van directamente a tu motor. ¿Dónde estará este 95-96? Este 95-96 va a estar siempre arriba, al principio. Es importante que esté al principio, es una ley. Y siempre de los siempre, entonces, del térmico va a salir directamente a 95 y de 96 va a continuar el recorrido. Ahora aquí del segundo, aquí hay una conexión y podrás ver que el otro 97-98 está acá. Entonces siempre va a estar abierto hasta que ocurra una falla, hasta que actúe el relé. ¿Y qué va a pasar? Vamos a avisar con un piloto rojo que hay una falla, ¿no? Entonces por eso este nos va a avisar. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Este siempre está cerrado. Toda la vida va a estar cerrado hasta que exista una falla. En este caso vamos a testear para ver si está fallando. Y esto que está cerrado siempre se va a abrir por la falla. Y lo que va a pasar es prácticamente lo va a apagar todo. Lo va a apagar la bobina y al apagar la bobina se apaga el motor, se apaga toda la instalación. Así trabaja entonces este relé térmico. Después tenemos el pulsador de emergencia, en la cual este pulsador de emergencia, de igual forma, es este honguito. Se llama pulsador de emergencia porque rápidamente el operador puede actuar. Entonces la forma de que puede actuar es simplemente presionando y media vuelta se hace para que nuevamente vuelva a su estado normal. Ya, este está bien. Por ejemplo, cuando exista algún peligro, algún riesgo, o alguien que necesita presionar urgente, puede presionarse hasta con su codo, porque este está fuera del tablero, ahí encima, pues está a la vista. Por eso es un botón grande, para que el operario nunca se confunda cuál es el botón de emergencia, ¿no? Presionamos y tenemos que dar media vueltita para que nuevamente vuelva a su estado natural. Su estado natural es así, como puedes ver, cerrado. Y cuando yo presiono, se va a abrir. Entonces, el estado natural, al ser así cerrado, puedes ver que prácticamente es NC 1 y 2, o sea, tiene que estar cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Aquí está 1, entonces yo voy a agarrar un cablecito y podrás ver que del 96 tiene que salir un cablecito al 1. O sea, de este 96 que tú ves acá, va a salir un cablecito que tiene que conectarse a 1. Y del 2, ¿dónde tiene que salir? Al 1 del pulsador de marcha. Entonces vamos a tener otro modelo. Este modelo, por ejemplo, tiene pulsador de parada y marcha. El pulsador de parada podrás ver que también es 1 y 2, al igual que el de emergencia. Y únicamente abierto está el pulsador de marcha. Yo le doy la vuelta y podrás observar que aquí tenemos 1 y 2
Y aquí tenemos 3 y 4. Entonces no hay donde perderse. 1 y 2 sabes que es cesado y pertenece al pulsador de parada. Y con el color rojo todavía, te vas a dar cuenta que aquí el rojo está ahí representado y se está actuando el rojo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Del 2 voy a traer directamente al 1 del pulsador de emergencia. Del 2 llevo al 1. Después aquí me dice del 2 debo llevar al 3 del pulsador de marcha. Aquí está el pulsador de marcha, entonces aquí va a haber un puentecito en la cual simule del 2 al 3. ¿Y del 4 dónde debe ir? Del 4 puede ir a tu contactor o también puede ir desde tu 14, cualquiera de los dos. Cualquiera puedes armar, ya tú vas a ver que se puede usar optimizando, sacando del 14. Como te dije, ¿no? Del 14 directamente ahí. O también lo puedes hacer de aquí, yo no te voy a discutir. Funciona, no es que no funcione. Listo. Por último tenemos aquí nuestro piloto. El piloto tiene X1 y X2, en la cual tiene que ser un piloto verde y tienes que respetar. Podrás ver que acá dice X1 y X2. Entonces, si te dice que tienes que conectar a X1, tienes que hacerlo pues, colega. Ahí está X1 y X2. Entonces, necesitas conectar a X1. ¿Qué cosa voy a conectar a X1? El A1, ¿verdad? Pero también puedo decir que no puedo conectar el A1, sino puedo recorrer un poquito atrás y puedo conectar el 4. O sea, si esto va a estar en el tablero, aquí está el 4. Del 4 al X1 directamente puede ir. ¿Por qué? Porque es el mismo punto. Ahora ya no va a ser el mismo punto si tú te saltas y aquí conectas, porque ya hay algo que está interfiriendo. Tú puedes hacer este mismo punto, conectarlo, y de esa manera hay que pensar. Ahora si quieres, arma nomás como está de A1 a X1 y después ya vamos a ver esa parte. O cuando tú vayas armando yo te voy a ir explicando también cómo podías ir a armar para optimizar el circuito y ver cómo funciona. Pero es importante que A2, X2 y X2 del piloto rojo siempre sean directamente al térmico. ¿Listo? Ahora los pilotos igual están cerquita. El X2 aquí va a estar en el tablero, ¿no? Aquí en el tablero van a estar los dos pilotos. A ver, levantaré. Entonces acá va a estar el piloto rojo también. Eso no va a ser. Entonces como los pilotos van a estar así cerca, entonces aquí tenemos X2 en cada uno. Lo que vamos a hacer para el neutro es sencillamente, hágame la silloncita, por favor. Sencillamente cablear pues X2 con X2 y de aquí va a bajar un cablecito para conectar directamente al térmico. Bien, hablamos por último al neutro del térmico. Vamos a hablar por último de los disyuntores termomagnéticos. Aquí tenemos por ejemplo un disyuntor tripolar, en la cual es este de acá. Y acá tenemos en mando otro disyuntor que es bipolar, que está representado por acá. Entonces son dos térmicos diferentes. Este térmico para el control de fuerza del motor y este para únicamente el mando. Este térmico para mando, estimado amigo, se recomienda que sea de 10 amperios. ¿Listo? C10 por favor, porque el cable debe ser de 1,5 milímetros cuadrados y tiene que proteger al cable. Esa es la coincidencia. ¿Listo? 10 amperios, no más por favor. Ahora, ¿puedes colocar menos? Claro, no hay problema porque la corriente es bastante baja. Puedes colocar un 6 amperios tranquilamente. Ahora, este contactor tripolar va a depender mucho del motor. Por ejemplo, si aquí mi motor me dice que es de 3,55 amperios, como ya sabes, este relé tiene que ser, el valor superior y comercial sería de 6 amperios. Entonces viene 4, 6. Entonces de 4 podríamos colocar, no hay problema. 4, 6, 10, 16, 20, 32 amperios, 40, etcétera. Este es de 16. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente no está adecuadamente dimensionado para este. Pero simplemente por razones de práctica lo hemos traído para que tú lo trabajes y lo empalmes. Acá tenemos C16, o sea, este maneja 16 amperios. Es importante que este C, te comento que para motores debe ser D. ¿Por qué? Porque soporta el arranque del motor cuando son curva D. Las curvas C no soportan. ¿Qué hacemos como eléctricos? Este 16, si sería por ejemplo para el motor, debería ser 4, D4. Entonces, directamente otros lo doblegan la corriente. O sea, en vez de ser D4,
sería C8. Entonces, para curva C lo están duplicando al doble de su corriente. C8, entonces el valor común sería C10. Y con C10 están trabajando. También va a trabajar, pero adecuadamente no estaríamos dimensionando.